Amados hermanos, vamos llegando al punto culminante de nuestro retiro espiritual. Sabemos que hay una experiencia que es muy propia de la renovación carismática y es esa insistencia en el don del Espíritu, la efusión del Espíritu. Incluso en una época o durante muchos años se hablaba de bautismo en el Espíritu Santo. Ese término se puede entender bien, pero también se puede prestar a confusión. Entonces, casi que se prefiere ahora más hablar de efusión del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu. A ver, recordemos un poco cuál es el recorrido que hemos hecho en estas predicaciones. Llevamos 4, esta es la número 5 y última. En primer lugar, hablamos de lo que significa la sanación en un sentido profundo y trascendental. La sanación es la reconquista. Dios retoma lo suyo. Nosotros somos de Dios porque Él nos ha creado. Nosotros somos de Dios porque Él nos ha redimido. Y nosotros somos de Dios porque Él quiere habitar en nosotros. Pero hay una realidad destructora, una realidad seductora y maligna que se llama el pecado. El pecado, para hundir sus 3 uñas en nosotros, pues se aprovecha de algo que Dios puso en nosotros. Dios puso en nosotros el anhelo del bien y de la felicidad del infinito. Entonces el pecado hunde sus garras en nosotros, valiéndose de 3 uñas que son lo rápido, lo fácil y lo intenso. Entonces el pecado te promete: mira, yo te voy a dar el bien que tú quieres y te lo doy rápido, te lo doy sin esfuerzo. Yo te doy el bien que tú quieres y te lo doy fácil y te lo doy intenso. Y a medida que esas uñas, esas garras del pecado se entierran en nuestro ser, quedamos aprisionados y quedamos heridos y quedamos debilitados y quedamos maltrechos. Pero entonces viene un proceso de sanación que empieza precisamente con la persona de Jesucristo. Jesucristo es aquel que viene a restaurar, aquel que viene a sacarnos de ese engaño. Y ese es el proceso de sanación. En las siguientes 2 charlas o 2 predicaciones, hablamos de cuál es, digamos, la estrategia del enemigo. Un gran deseo de experimentar el bien y de sentirse bien y de estar a gusto, pero tienen muy poca doctrina y eso nos está sucediendo ahora. Por eso hablamos de la importancia de mejorar nuestros caminos de formación, sobre todo con la meditación de la palabra de Dios. Pero la esperanza también está herida, y ahí fue donde hablamos de las instituciones. Las instituciones son la apuesta que hacemos hacia el futuro. Institución sobre todo es el sacerdocio en la Iglesia Católica. La Iglesia no puede mirar con esperanza al futuro si no tiene sacerdotes. Por eso tenemos un deber muy grande aquí en Chile de orar y de clamar por vocaciones sacerdotales abundantes, generosas y santas. Pero las demás instituciones también, y ahí hablábamos de las instituciones de la misma renovación carismática y de la necesidad de fortalecer las instituciones con nuestra propia generosidad. Y luego hablamos de la crisis del amor. Y la crisis del amor es que todo se vuelve un puro sentimiento, una pura emoción. Pero las emociones vienen y se van. Sobre esa arena movediza no se construye nada. Necesitamos claridad sobre el amor como búsqueda del bien del otro. Ese es el amor del que nos habló Cristo cuando, por ejemplo, dijo amor a los enemigos. Esa fue la segunda predicación. En esa segunda predicación, como ustedes ven, estamos refiriéndonos al ataque del enemigo frente al que ya lo ve cristiano, frente al ya cristiano.
Ataques en la fe, la esperanza y el amor. Luego nos referimos en la tercera predicación a los ataques que tienen los grupos humanos por el solo hecho de ser grupos humanos. Todo grupo humano tiene que manejar unos recursos. Entonces, con facilidad se presentan peleas y se presentan tensiones en el manejo de los recursos. Todo grupo humano tiene un mundo de afectos. Afectos que van desde lo más elemental, me cae como bien, me cae como mal, hasta lo más profundo. Siento que tal persona es que me gusta, me fascina, creo que me enamoré de ella. Desde lo más leve hasta lo más intenso, los grupos humanos tienen una realidad que se llama un mundo afectivo. Y en ese mundo afectivo suceden muchas cosas, desde las personas que tienen una gran sensibilidad. Yo les hice toda la demostración de cómo eran las personas que tienen una gran sensibilidad. Son personas que tienen un dolor muy intenso, todo les duele. Y van por la vida, ay, solo Dios sabe lo que yo he sufrido. Porque nadie ha sufrido como ella. Pero también hay otras personas que lastiman sin darse cuenta. Hay personas que son agresivas incluso sin saberlo. Entonces todo ese mundo afectivo. Y luego está el tema de las decisiones, los proyectos y el poder. Para recordar esos tres ejes utilizamos las tres palabras típicas de los votos que hacemos los religiosos: pobreza, castidad y obediencia. Como un modo de recordar que esos son los tres ejes. Esas tres palabras funcionan ahí de un modo mnemotécnico. Esa fue la tercera predicación. Fíjate entonces que los ataques en la fe, la esperanza y el amor, o los ataques en los tres ejes, son ataques del enemigo para destruir al que ya es cristiano. Luego en la cuarta predicación comentamos qué es lo que Cristo hace. Lo que Cristo hace es manifestar el amor, mostrar el amor. No hay amor más grande que dar la vida por el amado, por el amigo. No hay amor más grande que ese. Entonces buscamos en las páginas de la Escritura dónde está el amor. ¿Dónde está el amor extremo? Y el amor extremo lo encontramos en tres momentos. Los tres momentos son Eucaristía, cruz y efusión del Espíritu. Y nos hemos referido a la Eucaristía y a la cruz. En la Eucaristía, porque ahí el Señor dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Comed. Ese es un amor muy grande, comed. Es Dios dándose en alimento. En contraste con los ídolos muertos, en contraste con la aspiración de los demonios, en contraste con los dioses falsos que han tenido también los indígenas, porque todos esos dioses se alimentan de lo nuestro y se alimentan de nosotros. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos alimenta a nosotros, y esto es absolutamente único. Entonces así hablamos de la Eucaristía, pero lo más bello no fue hablar de la Eucaristía, sino adorar a la Eucaristía. Qué regalazo el que nos dio Jesús, ¿no? ¿Se sintieron amados por Jesús en la Eucaristía? ¿Sí? Uno que otro se sintió amado. ¿Quiénes? Se sintieron amados, nos sentimos amados por Jesús en la Eucaristía de una manera maravillosa, única, como solo Él ama. Y luego mencionamos la cruz. La cruz, lugar supremo de donación. Mencionamos la importancia de ese momento, porque ese es el momento en el que el príncipe de este mundo es echado fuera. Y entonces mencionamos cómo en la cruz es donde está nuestra radical liberación, y cómo en el despojo total de Cristo es donde está ese amor que verdaderamente es motivo de confianza y esperanza. Esas han sido las 4 predicaciones, aquí resumiditas, sencillas, para que tú vayas llevando el hilo y para que tú tengas muy claro qué es lo que te vas a llevar a la casa. Fíjate que yo pude resumir esas 4 predicaciones sin utilizar ningún papel, aunque es muy bueno los que han tomado apuntes, pero también es importante que fortalezcamos nuestra memoria, para que tú lleves también a tu lugar de oración, a tu hogar, a tu sitio
de vida y de trabajo estas enseñanzas. Nos queda la última, y la última se refiere sobre todo a la efusión. Entonces vamos a hablar de la importancia de esa efusión del Espíritu. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Y vamos a dar un número de razones por las que la efusión del Espíritu es indispensable en la vida del cristiano, porque cada una de esas razones también nos va a ayudar a entender por qué tenemos que clamar al Espíritu Santo. Clamar para que se haga presente entre nosotros. Clamar para que su vida llegue a ser nuestra vida. Vamos a ver cuántas razones nos resultan. Empezamos por las tres más sencillas. Las tres más sencillas tienen que ver con nuestro mundo de necesidades y de propósitos y de proyectos. La primera razón es esta, mira. Sabemos que tenemos que cambiar, sabemos que necesitamos cambiar, sabemos que hay cosas que deben mejorar en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que yo realmente necesito? ¿Cuál es mi necesidad más profunda? Varios autores, sobre todo psicólogos, han comparado la mente humana o el corazón humano o la existencia humana con lo que sucede en el mar. Sabemos que en el mar pues entra la luz del sol, pero entra a unos metros. ¿Cuántos metros? Eso se puede discutir. Depende de muchos factores, pero en general se dice que después de unos centenares de metros sencillamente no hay más luz del sol. Es decir, que hay luz. Esa luz, que es lo que uno alcanza a conocer de sí mismo, esa luz es la luz de la razón, es la luz de las fuerzas humanas. Esa luz alcanza a ver algo. O sea, el océano eres tú. Tu corazón es ese océano. Y a través de la luz de la razón, como la luz del sol sobre el océano, tú puedes ver un poquito de tu propio ser, tú puedes ver un poquito de tus razones, un poquito de tus temores. Hay preguntas que tú puedes responder sobre ti mismo. Pero resulta que la vida humana está llena de misterios que nos sobrepasan. Es fascinante estudiar este tema incluso desde el punto de vista de la ciencia. Hoy los científicos, al estudiar el cerebro humano, hablan de cómo el cerebro ha tenido como una especie de evolución a lo largo de los siglos, y hay estratos, hay niveles muy profundos del cerebro humano, y en esos niveles más profundos nosotros nos parecemos al comportamiento que tienen los reptiles. Y de hecho hay quienes dicen que esto tiene que ver con la teoría de la evolución. Yo no entro en esos detalles. Pero aquí se habla entonces, se habla del cerebro reptil, imagínense. O sea que usted y yo tenemos cerebro reptil. Pues a ver, tenemos varios cerebros, estos son como capas. Y hay una capa profundísima que es el cerebro reptil. El cerebro reptil es el cerebro que tiene que ver con los impulsos vitales más profundos, más difíciles de gobernar, más difíciles de esconder. Por ejemplo, el cerebro reptil tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el apareamiento, tiene que ver con la sed y el descanso, las cosas realmente más profundas de nosotros. Y esos niveles tan supremamente profundos, nosotros no alcanzamos a conocerlos en realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a una persona se le descuadra, se le daña algo en esas profundidades de la mente? ¿Por qué, por ejemplo? Yo les doy estos ejemplos para que ustedes vean la inmensa complejidad que tiene la vida humana, porque a veces a uno se le olvida ese detalle. Mire, ¿por qué, por ejemplo, hay personas que tienen una fascinación por la muerte? Esto no me lo estoy inventando, es verdad. Hay gente que tiene una fascinación por la muerte. Y hay personas que tienen como una especie de atractivo hacia su propia muerte. Es una cosa que uno diría, es como pecaminosa, es como demoníaca.
pero probablemente tiene también una raíz orgánica y biológica y neurológica. Hay personas que tienen una compulsión, una necesidad, como una especie de sentido de fracaso y de tristeza muy profundo. Y resulta que cuando les estudian eso, encuentran que tiene una conexión con su cerebro. Es un tema apasionante, pero también un tema muy turbador. ¿Cómo es eso que el cerebro se puede dañar en esos niveles? Porque uno entiende que si una persona se dio un golpe y a raíz de ese golpe quedó ciego, uno dice, bueno, se le dañó la parte del cerebro que tiene que ver con la vista. Pero es que parece que el cerebro tiene que ver con todo, por ejemplo, con esos niveles. Entonces hay personas que tienen una tendencia y una fascinación hacia la muerte. Eso es muy difícil de estudiar, es muy difícil, y hay científicos que dedican toda su vida a eso y parece que casi solo rasguñan el misterio porque nos estamos moviendo en esas aguas profundas donde ya la luz no entra tanto. Es muy difícil saber lo que sucede ahí. Otro ejemplo, hay personas a las que les resulta relativamente fácil ser fieles en el amor. Hay personas que tienen esa característica. Parece que como norma general resulta más sencilla la fidelidad, o más frecuente la fidelidad en las mujeres que en los hombres, por no decir la frase contraria que es más antipática: los hombres son más infieles, o somos más infieles. Bueno, ya eso en sí mismo es mentiroso, pero resulta que se ha encontrado que hay una cantidad de mujeres, un porcentaje de mujeres, para las que resulta increíblemente difícil ser fieles. Lo sufren terriblemente, tanto que cuando las costumbres sociales cambian, muy fácilmente este tipo de mujer tiene una tendencia a la promiscuidad. Es muy fácil mirar a la persona desde fuera, mirar a esa mujer desde fuera y mirarla con desprecio y decir: esta sí es mucha mujerzuela, por no decir otras palabras. Pero resulta que estudios recientes demuestran que algunas de esas mujeres con una tendencia fortísima a la promiscuidad y con una incapacidad para fijar su afecto en un hombre, algunas de esas mujeres presentan ciertas mutaciones en sus genes, y parece que hay ciertas mutaciones genéticas que hacen que unas personas sean más propensas a la promiscuidad y a la infidelidad, incluso si se trata de mujeres. Es un pensamiento que no lo deja uno tranquilo. Oiga, ¿y entonces yo qué llevo en mis genes? Entonces, ¿qué tal que yo tenga genes de no sé qué? Es algo difícil. Las tendencias egoístas, no le vamos a echar la culpa a todos los pecados a los genes, ¿no? Pero las tendencias egoístas, la búsqueda de los vicios, eso tiene raíces genéticas también. En mi familia, por ejemplo, tenemos una característica, yo diría casi todos, tanto por rama paterna como materna, con algunas excepciones, y es que la mayor parte de nosotros tenemos una cierta disposición orgánica que hace que muy pronto se sature el organismo y sienta fastidio frente al alcohol. Con lo cual les estoy diciendo que si yo, por ejemplo, y esto no es ningún mérito mío, yo, por ejemplo, jamás me he emborrachado en la vida, jamás. Pero eso no es mérito mío, es que el alcohol muy rápidamente se me vuelve una especie de veneno que me fastidia el paladar. Y ese es un asunto genético en mi familia. En cambio, parece que hay otras personas que tienen una capacidad de procesamiento de los azúcares del alcohol y un gusto por las sensaciones del alcohol que hacen que esa persona tenga gran gusto en emborracharse, y gran facilidad para emborracharse, y gran capacidad de recuperarse de una borrachera, de una ebriedad. Entonces tú ves a dos personas, y uno resulta que nunca se ha emborrachado en su vida, y otro resulta que tiene que batallar y batallar y batallar por vencer el alcohol.
Y cualquiera diría, qué meritorio el que nunca se ha emborrachado. No hay ningún mérito. Yo por lo menos nunca he creído que tenga ningún mérito por eso. Es un asunto que está en mis genes. Es que no me gusta. Para mí es... Yo puedo tomarme un vaso de cerveza, por ejemplo, sobre todo si hay sed, me puedo tomar un vaso de cerveza. Pero para mí, por más caliente que esté el clima, por más sabrosa que esté la cerveza, y la cerveza no es el licor más fuerte, para mí tomarme 2 cervezas empieza a ser una tortura. Nunca en mi vida me he tomado 3 cervezas y no tengo ningún mérito en eso. Esto no es, pero qué virtuoso el Padre. El Padre no es ningún virtuoso. Sencillamente mi organismo tiene esa característica. Entonces fíjate, nuestros organismos, nuestros genes, nuestras familias, nuestras historias son increíblemente complejas y los científicos tardarán todavía siglos, si la humanidad dura siglos, porque parece que se acaba este año el mundo. Pero si la humanidad todavía va a durar unos cuantos siglos, la humanidad tardará siglos todavía en descifrar secretos genéticos y secretos de lo que sucede en las primeras etapas del nacimiento. Oye, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando uno está en el vientre materno? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede cuando una persona entra a existir, por supuesto, en el vientre de la mamá? ¿Y qué sucede cuando esa mamá, al enterarse de que está embarazada, lo primero que hace es rechazar? ¿De qué modo afecta eso al niño? ¿Qué sucede si todos estaban esperando un niño, ay, es una niña? O lo contrario. ¿Esos rechazos de qué manera afectan? ¿Eso qué produce dentro del ser humano? Toda esta lista de preguntas y de enigmas que te estoy comentando es para decirte que en ese océano del corazón humano hay demasiada profundidad que desconocemos y demasiada profundidad que parece que nunca conoceremos completamente. ¿Qué efecto tiene una idea dentro de una persona? Cosas tan sencillas como esta. Hay gente que dice que esta bebida internacionalmente conocida y vendida, la Coca-Cola, tiene el éxito que tiene por una cuestión también relativa a los genes. Es algo supremamente extraño que muchos de ustedes habrán experimentado. Tú tienes un niño de 3, 4, 5 años. Un día, cuando el niño tiene, por ejemplo, 7 años, por hacerle un regalo, lo llevas a este restaurante que utiliza bombas de colores amarillas y rojas. Globos de colores amarillos y rojos. Ese restaurante se llama... sí lo conocen, sí han ido. Bueno, muy bien. McDonald's. Entonces tú vas a McDonald's con tu niño de 7 años. Y tu niño de 7 años prueba por primera vez una bebida fría, carbonatada, con gas, llamada Coca-Cola. ¿Qué sucede dentro del cerebro de ese niño que la próxima vez que vuelven a ese lugar, otra vez quieren Coca-Cola? El cerebro, el organismo, la mente, es increíblemente complejo, increíblemente. ¿Por qué algunas personas cuando reciben un rechazo toman una actitud de combate, mientras que otras personas cuando reciben un rechazo toman una actitud de derrota? Ese es otro misterio muy grande. Hay personas que han pasado por una pobreza estrechísima y después de salir de esa pobreza han visto que la fortuna les sonríe y han visto que su cuenta bancaria crece. Y 2 personas que han salido de la misma casa, del mismo barrio y de la misma pobreza, cuando llegan a tener dinero, el uno toma una actitud: yo voy a ayudar a los pobres porque yo sé lo que es eso. Y el otro toma otra actitud: esos tales pobres que se quiebren la espalda como yo me la quebré, a que sepan lo que es bueno.
Unos desarrollan solidaridad y compasión, otros desarrollan dureza. ¿A qué se debe eso? Les cuento otro experimento y no nos demoramos más con este tema, pero es para que veamos cómo es de complejo el ser humano y por qué realmente necesitamos más que esa lucecita tenue que llega al océano, pero que muy pronto nos deja oscuras. Otro experimento que se volvió famoso. Toman unos niños, a veces se hace con varios niños al tiempo, a veces se hace con un niño a la vez. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera, sentamos a 5 niños de 4 años de edad, todos aparentemente en una condición semejante, y les ponemos delante algún caramelo, algún dulce, algún chocolate que se sabe que le fascina. Hay unos chocolates que llaman trufas, las trufas. A muchos niños les gustan las trufas, entonces tengo aquí niño A, B, C y D. Y frente a cada niño una trufa. Lo que los niños no saben es que los están filmando. Todo el experimento es grabado. Y entonces les dice la persona a estos niños, los niños están ahí y por supuesto quieren comerse su trufa. Y entonces les dice el señor del laboratorio, les dice, no, espérate, te voy a proponer un negocio. Un niño no sabe qué es un negocio, pero sabe que por ahora no se puede comer la trufa. Y le dice entonces el señor del laboratorio, o la señorita del laboratorio, le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar esta trufa aquí, y yo me voy a ir. Esa es la clave, yo me voy a ir. Si tú te comes la trufa, solo tienes esa trufa. Pero si cuando yo vuelva, no te has comido la trufa, te doy otra y vas a tener 2 trufas. Bueno, ya dieron las instrucciones, están los niños sentados, chao niños, y se van. Pero las cámaras están grabándolo todo. Entonces los niños empiezan a luchar. Eso se llama posponer la satisfacción. Los niños empiezan a luchar. A los 30 segundos uno de ellos destapa la trufa y se la come. Otro soporta 2 minutos y medio, trata de no mirar la trufa. No la miro. Pero finalmente una vocecita que sale de dentro del empaque dice, cómeme, cómeme. El niño no aguanta más, 2 minutos y medio se comió la trufa. Al final, solo un niño y una niña lograron resistir los 10 minutos. Efectivamente se les cumple el trato, toma tu otra trufa, ahora ya tienes 2. Hasta ahora no sabemos qué sucede dentro del corazón de esos niños, hasta ahora no sabemos cómo trabaja la mente humana, pero hay una cosa que sí sabemos. Este experimento se hizo hace muchos años y después se le siguió la pista a esos niños y se descubrió lo siguiente. Los niños que eran capaces de posponer la satisfacción a los 4 años de edad, los niños que pospusieron la satisfacción a los 4 años de edad, se desempeñaron mejor en el colegio, tuvieron menos problemas de agresividad o violencia, tuvieron menos problemas de embarazo adolescente, tuvieron, por supuesto esto se ha hecho con miles de niños, no únicamente con los 4 que les dije, tuvieron mejores trabajos, tuvieron mejor empleo, formaron hogares más estables. Es decir, que si ese experimento se hace con niños de 4 años, tenemos un predictor impresionante de lo que va a suceder con esos niños. Porque los niños que se comieron la trufa inmediatamente fueron peores estudiantes, fueron más agresivos, llegaron más veces a la cárcel, hicieron hogares más inestables.
Es un predictor impresionante. Parece que hay algunos seres humanos que tienen la capacidad de posponer la satisfacción. Y hay otros seres humanos que tienen una capacidad mucho menor de posponer la satisfacción. Todavía no se sabe si esa capacidad es una capacidad genética, si es una capacidad rápidamente adquirida, si es una capacidad ligada a una condición hormonal. Todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando una persona tiene la tendencia desde niño a no posponer la satisfacción, ese niño estadísticamente va a tener muchos problemas. Si ustedes toman un grupo numeroso de personas como estas y les dan dulces, ¿cómo llaman aquí? Sí, dulces, caramelos, cosas de esas. Bueno, hay unos dulces muy sencillos que los hay en todas partes, dulces que no tienen recubrimiento ni nada, sino simplemente son dulces con sabores y se pueden chupar o se pueden masticar. Chupar o masticar. Masticar o chupar. Resulta que hay personas que desde niñas se acostumbran a chupar los caramelos. Es decir, baja satisfacción por muy largo tiempo. Hay otros, en cambio, que desde que se meten en la boca, crunch, 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 crunch. Como quien dice, tengo que sacarle todo. Alta satisfacción por muy poco tiempo. Bueno, este experimento lo hemos hecho en varios países. Vamos a ver cómo resulta aquí. Por favor, sean sinceros. Sean sinceros. Tengan la bondad de levantar su mano derecha a aquellos de ustedes que cuando les dan ese caramelo sencillo tienden a masticarlo más bien pronto, crunch, 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 y sacarle todo lo que tiene el caramelo. Levanten la manito, levanten la manito. A ver la sinceridad. Pueden bajar la manito. Tengan la bondad de levantar la manito ahora los que sean al revés, es decir, si les dan un caramelo de esos normales sin ningún recubrimiento, más bien lo tienes y lo chupas hasta que se vuelve así de 2 milímetros de largo. Ahí está. Bueno, fíjese usted, muy interesante el país de Chile. En la mayor parte de los países donde he hecho este sencillo experimento, lo que yo he encontrado es que los carismáticos tienden a hacer del modelo crunch, 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 crunch. Es decir, intenso y ya. Intenso y ya. Y por eso a los carismáticos les encanta la poderosa infusión del Espíritu Santo. Y por eso necesitan que sea wow, wow, eso fue, uy, el Señor, eso, realmente el Señor nos sacudió, eso es una cosa pero impresionante. Eso fue que no sabemos si están saliendo de una traba, de un concierto de rock o de qué están saliendo. Sí, eso fue una cosa impresionante. ¿De dónde viene usted? Congreso Carismático, impresionante, impresionante. ¿Qué determina que unos niños sean modelo crunch, crunch, crunch y otros niños sean modelo chupar, chupar, chupar? No sabemos, pero eso se refleja en muchas otras cosas en la vida. Hay profesiones que son típicas del crunch, 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 y hay otras que son más del modelo chupar. Toda esta explicación es una invitación para que reconozcamos algo. A pesar de todo lo que avanza la ciencia, a pesar de todo lo que avanza la antropología, la sociología, la psicología, el ser humano sigue siendo un misterio inmenso. Y la mayor parte de las cosas que están determinando aspectos fundamentales de nuestra vida son cosas que uno no se acuerda haber elegido. Mire, por ejemplo, aquí hay un caballero de apellido Pomeri. Usted dijo
que usted era del modelo Crunch. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Lo admite el público. Bueno, estimado señor Juan Pomeri, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Usted se acuerda de algún momento en su vida en que usted haya elegido el modelo Crunch o simplemente esa fue la manera como usted comió dulces desde siempre? Uno no hizo esa elección. Y uno le puede dar caramelos a 20, a 30 niños y unos espontáneamente escogerán el modelo chupar y otros escogerán el modelo Crunch. ¿Y por qué? No sabemos. Pero luego eso se refleja en una cantidad de cosas, en una cantidad impresionante de cosas. Resumen, somos un profundo misterio. Y la luz de nuestros estudios psicológicos, estadísticos, racionales, filosóficos, a duras penas logra penetrar unos metros en ese océano de misterio. ¿Y el resto? ¿Y el resto qué? ¿Sabe la frase que decía San Agustín? Alabando a Dios, decía: tú estás más adentro de mí que yo mismo. Le decía a Dios. Qué frase tan hermosa y tan digna de ese gran santo. Tú estás, le decía Agustín a Dios nuestro Señor, tú estás más adentro de mí que yo mismo. ¿Por qué necesitamos del don del Espíritu? Necesito del don del Espíritu porque por más que yo me pasara la vida estudiando los misterios de la mente, y eso pasa por estudiar genomas, y estudiar hormonas, y estudiar cerebros, y estudiar historias clínicas. A mí me fascinan los misterios de la mente. Fíjense que hubo un señor, en la época en que se empezaba a trabajar con pólvora en las minas, hubo un señor que estaba acomodando un taco de dinamita con una vara. El taco, por alguna reacción, alguna chispa, se estalló, le estalló a pocos centímetros casi. La vara, o sea, lo que voy a decir es grave. Esto no es permitido para menores de edad, así que por favor tapen los oídos, por ahí hay una niña que anda bailando. Entonces, la vara salió, rompió el paladar del hombre, atravesó el cerebro, le abrió un hueco aquí, y salió disparado, con pedazos de cerebro. Pero lo más sorprendente es que el hombre sobrevivió. O sea, la vara, mire la varilla esa, lo que hizo, ¿no? Le atravesó aquí y salió para allá. Y él vivió todavía bastantes meses, incluso años, después de ese accidente, se recuperó. Obviamente pedazos de su cerebro, pues nunca los encontraron ni supieron cómo ponérselos. Entonces, pero sí sucedió algo. Oiga, le cambió la personalidad. Le cambió la personalidad. Desde ese momento él decía que sentía un vacío, ¿no? Pero eso no fue. ¿Sabe lo que le pasó? Ay, Dios mío. ¿Sabe lo que le pasó al hombre? Antes de ese accidente, él era una persona de exquisito manejo del idioma, él hablaba inglés. De exquisito manejo de su idioma. Jamás se permitía una grosería, una obscenidad. Después de que le sucedió ese accidente, su manera de expresarse era terriblemente sucia y de un modo como espontáneo le salía así. Y él trataba de reformarse y como que no podía con eso. Yo por eso creo que hay muchos jóvenes que parece que han tenido accidentes semejantes.
Porque la luz de la razón, no es que la luz de la razón valga poco, pero ante el océano del misterio que es el corazón humano, la luz de la razón es muy poca, muy poca. Las tendencias más profundas del ser humano, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le atrae, lo que le apasiona, lo que le embriaga, lo que le puede a la persona, son cosas muy misteriosas. Entonces yo necesito el don del Espíritu, porque lo que alcanzan a ver mis ojos y mi razón sobre mí mismo es demasiado poco y mi necesidad es inmensa. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos el don del Espíritu, lo que estamos haciendo es clamarle al Señor que con misericordia, con infinita misericordia, tome de nuestra vida lo que entendemos y lo que no entendemos. Volvamos al caso de estas mujeres que tienen esa condición genética que las empuja un poco a la promiscuidad, a la infidelidad, una inestabilidad en la pareja. Eso es una cosa espantosa. O tomemos la persona que tiene una propensión genética a embriagarse, a drogarse. Yo conozco personas así. Y las familias tratando de controlarlos, y la persona diciendo, es que yo me he encontrado unos casos tan dolorosos. Me escribí hace poco una mamá y me dice, ¿yo qué hago con mi hija? Mi hija, que siempre la hemos cuidado, mi hija que nunca ha probado droga, pero que ella siente que tiene que probarla, pero como una necesidad y ni siquiera la conoce. Entonces, mis hermanos, para que tengamos esto claro, necesito del don del Espíritu, porque yo no soy completamente ni dueño ni conocedor de mí mismo. Y este es el peligro de esa literatura llamada de autosuperación. Hay una literatura de autosuperación que invita a la gente a que se concentre en ciertos pensamientos. Yo sí puedo, yo sí puedo, yo soy capaz, yo puedo lograrlo. Algunos hablan de programación neurolingüística. Concéntrate en pensamientos positivos. Mira el aspecto positivo de la vida. Repítete a ti mismo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo lo voy a lograr, tengo metas altas, las voy a conseguir, yo sí puedo. Mira, en parte puede haber algo bueno en eso de que la gente se enfoque en los lados o aspectos positivos de su personalidad. Pero de por Dios, no esperemos demasiado de esos métodos. Porque lo que tú desconoces de tu vida y lo que tú desconoces de cuál es tu verdadero bien es demasiado. La luz de tu razón y de tu conocimiento es una linternita en medio del océano. Sí, alumbra, pero muy poquito. No te fíes de tu propia inteligencia, nos enseña la Biblia. No te creas listo ante tus propios ojos, nos enseña la Biblia. No te creas astuto frente a ti mismo, enseña la Biblia. No creas que tú estás viendo demasiado. Entonces necesito del don del Espíritu, porque lo que yo alcanzo a ver es muy limitado. ¿Cuál es mi verdadero bien? ¿En dónde está mi verdadera felicidad? ¿Qué tiene que suceder? Y si esto vale para lo que una persona ve de sí misma, ¿cuánto más vale para lo que los papás o los maestros o los amigos ven de esa persona? ¿Cuánto más valdrá? Mira, yo pienso por ejemplo un papá. Los papás tienen tanto amor, usualmente. Tienen tanto amor y solo desean lo mejor para sus hijos. Pero ¿qué sabes tú cuáles son las experiencias que pueden llevar a que tu hijo o tu hija desarrolle la plenitud de su potencial? Eso para lo que Dios le creó. Es decir, que nuestra ignorancia no es únicamente como la historia del océano, de la superficie para abajo. Más bien habría que pensar como en una linternita que estuviera metida por allá 3 kilómetros bajo el agua. Alcanza a iluminar algo, pero no se ve ni muy de para abajo, ni muy de para arriba.
nosotros no conocemos en profundidad ni las causas de nuestros comportamientos, ni cuáles son las mejores opciones hacia el futuro. Imagínate que alguien le hubiera dicho al pescador de Galilea, pescador y jefe de pescadores, llamado Simón, a quien Cristo luego le cambió el nombre por Pedro. Imagínate que alguien le hubiera dicho a Pedro, cuando no era Pedro sino Simón, el hijo de Jonás, el pescador en el mar de Galilea, le hubiera dicho: tú vas a predicar en Roma, y tu predicación es el fundamento de la fe más importante que han conocido los siglos. Que tú le hubieras dicho eso a un pescador en Galilea, que a duras penas sabía unas cuantas palabras en griego y se defendía con un arameo mal hablado. Que tú le digas a ese señor que su predicación y su fe van a ser el fundamento de una iglesia frente a la cual no prevalecerán las puertas del infierno. Que tú le digas eso a ese señor, eso le da risa. Mira, créeme algo, ni tus causas, ni las causas más profundas de tu ser, ni los planes maravillosos que Dios puede tener para ti están al alcance de tus ojos. ¿Sabe lo que yo estaba haciendo hace unos años? ¿Qué estaba haciendo yo hace 30 años? Hace 30 años, en primer lugar, yo ya vivía. Había gente por aquí que, por ejemplo, no vivía, así que no es de reírse el asunto. Hace 30 años yo vivía y estaba estudiando física pura en la Universidad Nacional. Los planes míos eran realizar un doctorado de física de partículas en la ciudad de Bochum, en Alemania. Estaba estudiando alemán para hacer un doctorado de física en Alemania y luego ir a trabajar, si fuera posible, al Centro Europeo para la Investigación Nuclear, conocido como CERN, C-E-R-N, que se encuentra entre Francia y Suiza y que estaba en construcción en esa época. Ese era mi proyecto de vida. Si en ese momento alguien me hubiera dicho: mira, vas a ir a la región centro-sur de Chile a predicar el amor de Dios y a predicar la efusión del Espíritu, y yo tratando de pelear con mis ecuaciones de la física, y que alguien me diga que voy a ir a predicar a Chile voy a ir a predicar yo, predicar. Y aquí estoy, hermanos, y aquí estoy. Entonces, entiende una cosa. Vamos a poner aquí un puntico y vamos a poner aquí una línea. Esta línea hacia tu izquierda, es las causas, las raíces. Y esta línea hacia tu derecha es las posibilidades, los planes, los proyectos. Esta línea, tú un poquito la conoces alrededor de tu presente, un poquito. Pero tus causas más profundas, las raíces más profundas de lo que tú eres, no lo conoces. No lo conoces. El mundo es muy complejo y las cosas que suceden en nuestras familias son muy complejas. ¿Quién fue la primera persona que oró para que hubiera un dominico, comunidad a la que yo pertenezco? ¿Quién fue la primera persona que oró para que hubiera un dominico en mi familia? Mi bisabuela. Mi bisabuela, a la cual yo no conocí, pero que se me apareció en un sueño. Esa es otra historia que la dejamos para otro encuentro. Mi bisabuela se apareció en un sueño. Y yo nunca vi a mi bisabuela, y la persona que apareció ahí actuaba exactamente como actuaba mi bisabuela, porque yo le pregunté a mi mamá. Entonces, por favor, los científicos incrédulos, que me expliquen cómo puede suceder eso. Bueno, mi bisabuela, la que se apareció en el sueño, ella era muy devota de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de mi comunidad. ¿Qué tiene que ver la devoción de ella, las oraciones de ella y los suspiros de ella con que aquí esté un dominico? Solo Dios lo sabe. El mundo es complejo, es misterioso. La línea esa se hunde en una noche que nosotros no entendemos, pero que Dios sí conoce.
Y el mundo de las posibilidades, los sueños, los proyectos y los frutos, solo Dios lo conoce. Entonces ahora entiendes lo que es ponerse en la dinámica del Espíritu Santo. Es lo más sensato, es lo más razonable que puede hacer uno. Todo joven, especialmente joven indeciso, indudablemente que tiene que clamar el don del Espíritu Santo. Indudablemente. Solo tú, Señor, sabes cuáles son esos planes y a dónde me quieres llevar y qué esperas de mí. ¿Qué clase de fundación, qué clase de fruto, qué personas debo conocer, con quién me debo encontrar yo? Lamentablemente muchas personas no se hacen esta clase de preguntas. Pero si uno es inteligente, con la inteligencia que da el Espíritu, uno debería orar así: Señor, ilumíname, ¿cuáles son las personas con las que yo me debo encontrar? Porque hay personas con las que uno se encuentra para desgracia, pero hay personas con las que uno se encuentra para gracia. Una de las cosas más lindas en mi familia es oírle a mi papá, que vive todavía, bendito sea el Señor, está por cumplir 80 años. Mi papá, cuando cuenta la historia de cómo se encontraron con mi mamá, y eso, él se llena de alegría, y él cuenta cómo fue verdaderamente un acto de la providencia de Dios encontrarse con mi mamita. Y eso para él es hermosísimo. Es decir, mi mamá llegó a la vida de mi papá como un regalo. ¿Cuáles son los regalos que Dios tiene para ti? ¿Cuál es esa persona con la que tú tienes que encontrarte, pero no te has encontrado todavía? Quizás es importante porque va a ser tu pareja, en algunos casos, o porque va a ser un gran amigo, porque va a ser un gran testimonio, porque tú le vas a hacer mucho bien, porque juntos van a trabajar en algo fascinante. Cuando uno se pone a desenredar la madeja, cuando uno se pone a desenredar los hilos de la historia humana, uno dice: pero yo, ¿por qué me encontré con tal persona? Y muchas veces la única respuesta es: solo Dios lo sabe. Por eso necesitamos entrar en la tónica del Espíritu Santo. Por eso necesitamos efusión del Espíritu para llevar una vida no en la clave de nuestra minúscula linternita sumergida a 2 kilómetros allá en lo profundo del mar. Necesitamos una vida que esté iluminada por el Dios que verdaderamente nos conoce. Oh Dios, que eres más íntimo en mí que yo mismo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu, porque solo el Espíritu sabe dónde están las causas profundas, y solo el Espíritu sabe dónde está mi verdadero fruto. Yo tengo tantas historias de personas que se encontraron con gente que les llenó de amargura la vida. Ay, tengo una historia tan dura, tan dura. Gracias a Dios y con mucha oración esa persona va saliendo de eso. Es la historia de una mujer que nunca parecía satisfacer las expectativas académicas y sociales de la mamá. Una mujer que siempre fue despreciada por el papá. Una mujer con un vacío afectivo espantoso. Una mujer con una incapacidad e inconstancia en la voluntad que fue haciendo que ella dañara su propia figura. De modo que ella se odiaba a sí misma, porque su figura era horrenda ante sus ojos. Pero ella comía compulsivamente porque en el placer de la comida encontraba una de las pocas cosas amables en un mundo demasiado sombrío. Pero esa comida después se volvía en odio de ella hacia sí misma. Y en esa circunstancia perdió al único que parecía que era un novio, aunque en realidad solo lo que hacía era aprovecharse de ella. Desilusionada, pronta a probar droga o cualquier cosa, se encuentra con una amiga que resulta ser una persona amable, una persona comprensiva, una persona alegre, una persona llena de música y una persona lesbiana. Y la lesbiana esta ve que la otra está en un momento de una debilidad inmensa y empieza a enamorarla. Y vea usted el trabajo de esa mujer para salir de esa relación y para tratar de limpiar su mente y para tratar de volver a creer que ella sí puede ser feliz y que sí podía ser feliz.
Viera usted el trabajo de eso. ¿Y por qué le sucedió eso a ella? Pues entre otras cosas le sucedió a ella porque ella tenía esa debilidad profunda y esa necesidad profunda de afecto. Y ahí viene la segunda gran razón por la que necesitamos con fuerza el don del Espíritu. La primera es la de las causas y los efectos, o los frutos. La segunda razón es, necesito del Espíritu, porque solo si el amor de Dios colma mis vacíos, yo podré tener la suficiente sensatez de acoger lo que sí debe estar en mi vida y de rechazar lo que no debe estar en mi vida. Y resulta que esta pobre mujer, ¿cómo juzgarla? Rechazada de la mamá, rechazada del papá, utilizada del novio, deprimida, odiándose a sí misma, creyó encontrar amistad en la lesbiana esta. Y la otra, mujer drogadicta, supremamente hábil, con su propia historia de traumas, empieza a enamorar a la muchachita esta. Cuando la relación ha avanzado demasiado, cuando la droga se ha metido en esa relación de estas dos mujeres, ella intenta de cualquier manera salir de eso. Y Dios empieza a meter su mano y empieza ella a salir. Yo he sido testigo del poder de Dios en la vida de esa mujer. Gracias a Dios salió bien ahí. Gracias a Dios. Pero duró muchos años, con muchos traumas, con muchas pesadillas, con muchos malos recuerdos, con una inseguridad patológica. Era una cosa, uno la oía expresarse y uno sentía escalofríos, porque es una inseguridad patológica. Pero es impresionante la obra de Dios en esa mujer. Y cuando estaban en ese proceso de salida, a la mamá le da una oleada de fe. Y entonces en esa oleada de fe decide meter un sacerdote en la casa para que haga una bendición. Y resulta que van a dar con un sacerdote falso que le sacó un poco de plata. Son historias reales. Por eso uno tiene que pedirle a Dios: llévame donde la gente que sí es y quítame la gente que no es. Llévame donde la gente que me pueda hacer bien o que yo les pueda hacer bien, y quítame las personas que solo me van a utilizar o a las que yo puedo hacer daño. Esa oración hay que hacerla. Pero ¿cómo identificar a esas personas? ¿Cómo identificarlas? Si tú eres una mujer que siente que la vida no le ha dado sino desprecio y por fin encuentras una amiga que sí te quiere, es muy difícil. ¿Ella qué ojos iba a tener para eso? Entonces, primera razón, las causas y los frutos. Segunda razón, Espíritu Santo llena mis vacíos. Porque las personas que no tienen claro el tema de los vacíos son las personas que caen más fácilmente en el pecado. Uno de los mejores confesores que yo haya conocido en mi vida es un sacerdote español con quien tuve ocasión de trabar amistad no hace mucho tiempo en Bolivia. Qué gran confesor este hombre. Y uno de los temas que él habla mucho en la confesión es el tema de los vacíos, los huecos. Él dice, mientras la gente no solucione el problema de sus vacíos, estará dando tumbos aquí y allá, buscando lo que no se le ha perdido y metiéndose con gente que le va a hacer más daño. Entonces van dos razones. Tercera razón, necesito del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes para qué? Para que el bien me sepa bueno, para que me guste ser bueno, para que le encuentre buen sabor al bien. Porque el pecado, acuérdate que nos tienta con lo rápido, lo fácil y lo intenso. Y como el pecado nos presenta un placer rápido, fácil e intenso, entonces el pecado se adueña de nosotros a través de esa estrategia. Pero si el bien me sabe bien, y eso es lo que hace el Espíritu, permítenos gustar el bien y saborear de su consuelo, dice la oración de Pentecostés. Permítenos gustar el bien y gozar de su consuelo. ¿Qué hace la efusión del Espíritu en tu vida? No solamente te conduce más allá de las causas que tú conocías, no solamente llena tus vacíos, sino que el Espíritu hace que el bien te sepa bueno. Y eso es lo que hace que una persona se meta a un congreso carismático. ¿Por qué usted soporta 2 días en un salón relativamente estrecho? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted siente que dentro de usted hay amor a Dios. Y usted se siente feliz porque se está amando a Dios incluso en medio de las incomodidades. Y ese amor se lo ha dado el Espíritu. En cambio, la persona que no tiene fusión del Espíritu, la persona que no conoce del amor de Dios, la persona que no conoce lo que está sucediendo aquí, apenas ve, ay, eso es como tan incómodo, eso es como tan feo. Y se lo dice uno que sabe de qué está hablando.
Yo era uno de los que cuando era joven, o mejor dicho, era niño, y eso fue el siglo pasado. Yo era uno de los que si el cura se demora en la homilía, no, yo me le salgo, no voy. Qué incoherente he sido yo en mi existencia, y ahora esas homilías mías. Te voy a decir la frase. Le digo una cosa. Yo me hubiera salido de mis misas. Yo me hubiera salido de mis misas. Pero era que yo no conocía el amor de Dios. El bien no me sabía bueno. Después de que uno está enamorado de Jesús, después de que uno se ha enamorado del Señor, las horas pasan y uno no quisiera que se acabara. Y uno dice, ay, ya nos va a tocar irnos, ay, se acabó. Ya no hay más, ya se terminó, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué tan corto? ¿Pero por qué no hacen congresos largos? ¿Ven? Eso hace el Espíritu. Y la última obra del Espíritu, la última razón del Espíritu es, con el poder del Espíritu, tú te conviertes en instrumento y testigo de las obras más grandes de Dios. Dios te va a usar. Es que lo triste de vivir en el pecado es que te conviertes en un instrumento de Satanás. Yo le decía hace poco a una pequeña amiga, le decía, mira, ya que eres persona joven y bella, tienes que ser de Dios. Porque si no, tu belleza la utilizará el demonio para arrastrar a otras jóvenes. A mí me da tanto dolor cuando tantas personas tan jóvenes y tan hermosas que están siempre en las portadas de las revistas llevan vidas escandalosas, arrastrando a otras muchachitas a que sean peor de corruptas que ellas. Entonces, si eres joven, si eres hermosa, si eres inteligente, sé de Dios, pero con conciencia de que eres de Dios. Si eres joven, si eres varón, si tienes fuerza, si tienes liderazgo, sé de Dios, porque si no vas a ser un instrumento de Satanás para arrastrar a otros. Imagínate la inteligencia de un Lenin o Lenin, como se diga. Imagínate la inteligencia de un Hitler o el liderazgo de un Hitler si se hubiera utilizado para el bien. Imagínate. Sé de Dios. El Espíritu Santo hace que todo lo que tú eres esté al servicio de Dios. Desde tu linda cara, desde tu historia de vida, cada uno de nosotros tiene un testimonio. Yo por eso siempre comparto mi testimonio, cómo el Señor me sanó de la anorexia. Bueno, entonces... Entonces, mire, hay que pedir el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para tener la alegría de ser ¿qué? Instrumento y testigo. por estar sirviendo de mi anorexia. ¿No aprendieron? Instrumento y Testigo. instrumento y testigo. ¿Y en dónde se vive más eso? En la hermosa vocación sacerdotal. Mira, el sacerdote que vive su vocación vive de un modo maravilloso el ser testigo del amor de Dios. Pongámonos de pies, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a bendecirle y vamos a prepararnos para la Santa Misa, porque vamos a pedir efusión con poder del Espíritu. Efusión con poder. Hemos visto 4 grandes razones por las que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.